¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal todos? ¿Habéis fijado alguna vez que en las series normalmente todo el mundo tiene los mismos trabajos y nunca son aburridos? Nadie está un episodio entero peleándose con un Excel llamado presupuesto final, ahora sí que sí no tocar. Nadie trabaja reponiendo productos en un supermercado. Nadie se pasa media mañana intentando arreglar la maldita impresora de la oficina. Sí, lo sé que existe The Office, pero sígueme el juego que esto tiene sentido, de verdad, confía en mí. Y es que si te fijas bien, en muchas series, especialmente en las más populares, el mercado laboral se compone por médicos, policías, abogados, periodistas, artistas y CEOs de megacorporaciones. Y si lo piensas, es bastante raro, porque en la vida real la gran mayoría de personas no trabajamos resolviendo asesinatos, salvando vidas en un quirófano o evitando que vaya a la cárcel un inocente. Nuestros trabajos suelen consistir más en buenos días, como le comentaba en el email anterior, una escena así no gana un Emmy, ya te lo adelanto. Y claro, como los guionistas insisten en limitar tanto el tipo de profesión que aparece en sus series, pues estas se terminan repitiendo una y otra vez. Hay 1000 series de médicos, otras 1000 de policías, abogados, camareros, profesores, científicos. Digamos que la ficción no representa el mercado laboral ni por asomo. Pero, ¿sabes lo que sí que representa? El mercado de las tramas. Si un guionista mete a una madre soltera que trabaja en un hospital como en Teen Wolf, no es que esté apoyando la sanidad. Busca un trabajo que se explique con solo mencionarlo, todos nos imaginamos en qué consiste el trabajo de una enfermera en un hospital, y muy importante los conflictos vinculados a ese puesto, turnos de noche, horas extra, falta de sueño, problemas para llegar a final de mes, una vía para que el protagonista pueda entrar al hospital cuando quiera. Y me refiero a que se simplifican los puestos de trabajo porque cuando quieres poner a alguien trabajando en un hospital, nunca se pone ni una persona del equipo de limpieza, ni una del equipo de seguridad, ni celadoras, ni administrativas, ni siquiera auxiliares. Los protagonistas siempre son enfermeros o médicos. Y bueno, pues la verdad es que me apetece hablar un poco de este tema, de por qué los personajes siempre tienen los mismos trabajos y de qué consiguen los guionistas al crearlos así. Porque en la ficción el mejor trabajo no es ni el más estable ni el mejor remunerado, es el que crea más episodios. Vamos con ello, gente, dentro intro. De primeras, en todo esto de los trabajos tendríamos los oficios en los que la trama entra por la puerta. Camareros, recepcionistas, dependientes, porteros, personajes que en principio no están salvando el mundo, pero sí a los guionistas de la serie. Porque uno de los primeros problemas a los que se enfrenta un escritor al crear una historia es decidir dónde y cómo se van a juntar los personajes. Dónde van a hablar, dónde van a reírse, a discutir, a chismorrear. No puede ser cualquier sitio, porque entonces podría parecer forzado e irreal. Y la solución más fácil, en la gran mayoría de situaciones, cuando los personajes son mayores de 18 años, es reunirlos en un bar. En Friends tienes el Central Perk, en Cómo conocí a vuestra madre, el McLaren, en Cheers, el Cheers, en Los Simpson, el bar de Moe, en Padre de Familia, la almeja borracha, y hombre, pues meter a un personaje principal a trabajar dentro del bar, pues justifica en parte que todo el rato vayan a ese bar y que no vayan a otro. Como Santi en Los Serrano, mente fría en la que se avecina. Y podríamos decir que el bar actúa como comodín para cualquier conversación que necesites. La gente entra, se sienta, confiesa algo, rompe con alguien, conoce al amor de su vida, se pelea con su mejor amigo, y la figura del camarero, pendiente de Big Bang Theory, pues ayuda cuando es necesario, da consejos, filtra cotilleos, te dice una frase súper profunda cuando estás depre, esas cosas. Y hablando de la serie de los frikis, en este grupo también metería a los dependientes de una tienda, porque más o menos hacen lo mismo. Stuart, el dueño de la tienda de cómics, justifica que siempre vayan a esa tienda, incluso cuando abren una más grande y mejor justo al lado. Y en este grupo también metería a las recepcionistas como Pam de The Office, porque muchas tramas y chistes empiezan en ese mostrador. Bueno, directamente el romance de Jim y Pam empieza ahí. Y te he hablado primero de los camareros para que entiendas un poco cómo estoy orientando este vídeo, pero ¿tú sabes cuáles son las profesiones más comunes en las películas y en las series? Aquellos trabajos en los que el conflicto viene de serie, médicos, policías, bomberos, militares. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque el conflicto para cada episodio empieza solo. ¡Oh, Dios mío, ha habido un accidente múltiple en la carretera, necesitamos a todos los médicos en el hospital! O, ¡oh, Dios mío, han encontrado un cuerpo en la bahía de Miami! ¿Quién será el misterioso asesino en serie? O, ¡oh, Dios mío, hay un bebé atrapado en el incendio de ese edificio! Solo pueden salvarle los guardacostas. Es como muy fácil sacar episodios en este tipo de series. Júntalo a que además puedes crear conflictos familiares muy fácilmente a causa del cumplimiento del deber, los turnos imposibles, las noches y días fuera de casa y el cansancio y el estrés acumulado, y lo tienes. 22 temporadas de Anatomía de Grey y ahí sigue como el primer día. Es como Los Simpson pero con personas de bata blanca. Y en serio, como sé que va a haber gente que me va a decir no se repiten tanto, así, series de médicos se me ocurre. Urgencias, House, Anatomía de Grey, The Good Doctor, Scrubs, Enfermera Jackie, The Resident, Hospital Central, Médico de Familia y seguro que me estoy dejando otras 40.
40. Y además de ser series que claramente funcionan bien, solo hay que ver el número de temporadas tan absurdo que tienen la gran mayoría de ellas, es que son series muy cómodas y muy fáciles de escribir, porque solo tienes que crear un par de tramas que ocupen toda la temporada, un triángulo amoroso entre 3 personajes, un conflicto familiar muy profundo de alguien, una crisis en la que el jefe tiene que decidir a qué empleado despide, cosas así. Y el resto de temporadas de cada episodio consisten en: mira, un nuevo crimen, tenemos 40 minutos para resolverlo. Así funcionan CSI, Mentes Criminales, True Detective, Castle, Bones, Brooklyn Nine-Nine, Navy Investigación Criminal, Los Hombres de Paco, policías por todos lados, policías polis. Y además lo mejor de esto es que todos estos trabajos son como súper fáciles de vender al espectador. Si yo te hablo del puesto de analista de datos, pues a lo mejor no tienes ni idea de lo que hace más allá de estar delante de un ordenador 8 horas al día. Yo creo que ni Chandler sabía en qué consistía su trabajo. Pero si yo te digo es una serie de bomberos, pues tú rápidamente te haces una idea de en qué consiste el trabajo de un bombero, que no tiene por qué coincidir con la realidad. Yo me les imagino todo el día dentro de incendios y en mi ciudad no hay tantos incendios. Pero como la serie va a tirar hacia los casos más espectaculares que sufre un bombero, pues ya está, lo tienes, la gente no se va a sentir defraudada. Series de bomberos pues tienes 911, Chicago Fire, Estación 19, Fire Country, Tacoma FD, Equipo de Rescate. Incluso me quiere sonar que La Patrulla Canina tiene un bombero. Me he mojado bebiendo. ¿Una vez te habías planteado la cantidad de personajes de series que trabajan de policía o de bombero? Es que después piensas en trabajos reales como Social Media Manager o YouTube Strategist, que es un poco a lo que me he dedicado yo estos últimos años, y la gente no tiene ni idea de en qué consisten esos puestos. Vinculado con todo esto de los polis y los bomberos, también tendrías otro tipo de trabajo muy útil para los guionistas, que es aquel que permite al protagonista meterse en la vida de los demás. Detectives, periodistas, abogados, médicos... Porque si tú como guionista quieres contar en cada episodio una historia diferente de una persona diferente, necesitas que el protagonista de la serie trabaje en un sitio en el que tenga sentido que se entere de esa historia y que se involucre en ella. Un detective tiene sentido que entre en diferentes casas, que interrogue, que acceda a bases de datos, que investigue el pasado de la gente. Si tu protagonista es un cajero de supermercado, pues tú me dirás cómo justificas la invasión de la privacidad ajena. Como mucho mirar raro esa persona que compra un bote de Pringles, unos guantes, un par de esponjas y un bote de lubricante. Nunca compres todo en el mismo sitio, Juan Luis. Compra cosas en varias tiendas. No llama la atención. Las profesiones más obvias para esto que se me ocurren sería detective, como True Detective, Sherlock, Elementary y demás. Si están investigando un caso, obviamente se van a tener que meter en la vida de la gente, en eso consiste el trabajo de detective. Y por el otro también tendrías las series de abogados, que también es una de estas profesiones que entra en el top 10 de más representadas en las series. Como dice el dicho, nunca niegues a nadie un vaso de agua ni un título de derecho o de comunicación audiovisuales, aparte la suelo añadir yo. Y aquí tendría series guapísimas como Suits, Ley y Orden, El abogado de Lincoln, Abogada extraordinaria, Boston Legal, Daños y perjuicios, She-Hulk abogada soltera, la mejor serie de la historia de Marvel, aunque para mí la que más juego da yo creo que es Better Call Saul, porque al ser un abogado tan vinculado al crimen te permite contar historias más desde dentro de las redes criminales. Es una profesión muy útil, la verdad. Mira, otro problema que suelen tener los guionistas y los escritores es explicar lo que está sucediendo en ese momento. O más que lo que está sucediendo, el por qué eso que está sucediendo es tan importante y tan peligroso. Por ejemplo, me explico, si ha entrado un virus en los servidores y han encriptado los archivos, pues yo como espectador no tengo por qué saber qué narices significa encriptar un archivo, ni mucho menos el peligro que eso significa para la ciudad de Townsville. Por lo que necesito a alguien dentro de la serie que me lo explique y que tenga sentido que lo haga. Y bueno, pues ahí aparecería la figura del hacker, que técnicamente sería experto en ciberseguridad, pero bueno, suena mejor hacker, suena más chulo. Y este personaje pues sería el encargado de explicar de una forma simple qué está pasando a los protagonistas y a nosotros como espectadores. Si los protagonistas no tienen mucha idea, tiene sentido que lo explique y ya el guionista aproveche y nos lo explica a nosotros. De ahí que en muchas series los protagonistas no tienen mucha idea de nada y siempre hay personajes que son expertos en una determinada área. El clásico profesor experto en química, forenses en el caso de las series detectivescas, historiadores, físicos, bioquímicos, trabajos que, oye, que por cómo se representan en las películas y las series son súper divertidos y jamás tienen un día aburrido. Cuando no hay un virus extraño en un crucero, encuentran unas antiguas ruinas aztecas o 7 cuerpos emparedados detrás de una pared. En estos trabajos lo de rellenar excels durante 8 horas no se lleva. Y ejemplos reales de todo esto, en Silicon Valley están todo el rato explicando cosas de informática, en Chernobyl te dan una clase de cómo funciona un reactor nuclear, en Breaking Bad te dan muchas pinceladas de química. Digamos que en este tipo de series siempre tiene que haber un personaje que no tiene ni idea de nada y otro personaje que sabe de todo y que se lo explica para tontos. Literalmente un subtítulo con bata.
Y aquí ya me voy a ir un poquito del tema, me lo vas a permitir, pero una cosa que viene muy bien a las series con todo este tema de los trabajos y los oficios es poder encerrar a los personajes en un determinado espacio. En The Office haces que todos los personajes trabajen en una misma oficina y lo tienes. Ahorras un huevo de presupuesto al grabar prácticamente todas las escenas en el mismo set, la oficina, creas una convivencia muy forzada llena de roces. Al final en la vida real nadie quiere estar con la gran mayoría de sus compañeros de trabajo, es una relación obligada. Y lo más diferencial e importante, puedes crear una jerarquía entre ellos que con un grupo de amigos sería más difícil. En este caso Michael Scott es el jefe de la sucursal y a veces tiene que comportarse como el jefe, Jim y Dwight son rivales ya que trabajan en el mismo puesto y van a comisión, y aunque Michael odia a Toby, no le puede despedir porque es el tipo de recursos humanos, Michael no es su jefe. Y de nuevo, como estoy queriendo remarcar todo el rato en este vídeo, tenemos 1000 ejemplos de series que se basan en trabajos que encierran a personajes en un mismo espacio. En Anatomía de Grey es un hospital, en Brooklyn Nine-Nine es una comisaría, en The Bear es un restaurante, incluso en Star Trek, siendo ciencia ficción, están atrapados en una nave espacial. Aquí la clave es que el espacio sea muy reducido y que parezca el camarote de los hermanos Mars. Tendrá que empezar por el techo, que es el único sitio que no está ocupado todavía. Y ya después, en general, como que gusta mucho trucar los puestos de trabajo para que parezcan más interesantes. El trabajo en oficina pues suele ser bastante aburrido, pero en Severance, con la separación de las conciencias, pues todo interesa más. No se nota que no he visto esa serie, ¿a que no? Un abogado pero del crimen o sin estudios, un profesor pero que cocina cristales azules con un exalumno, un informático que se convierte en líder de un grupo de hackers, una agente inmobiliaria que se convierte en zombie. Pero al final, y volviendo al título del vídeo, siempre son los mismos trabajos. Lo he estado buscando varios días y no he sido capaz de encontrar un ranking oficial de cuáles son las profesiones más representadas en las series. Depende cómo lo midas, da unos resultados u otros. Pero bueno, que más o menos siempre es igual, y uno que me ha gustado mucho analiza las profesiones más comunes en el prime time de Hungría. Muy bonito Hungría, con sus paisajes y sus ciudades, no sé qué decir. Tengo un familiar que es de Hungría y no sé muy bien qué decir de ese país. Muy bonito, eso estoy seguro. Y ahí dicen que las profesiones más comunes por orden serían policías, médicos, enfermeros, camareros, dependientes, abogados, lo que os he ido diciendo en el vídeo, tampoco me voy a extender más. Pero Guilla, hay una serie llamada no sé qué que el protagonista es insertar profesión rara. Enhorabuena, toma tu pin, me la pela. Eso no anula para nada lo que digo, que es que en la gran mayoría de series los personajes trabajan exactamente de lo mismo. Y es que también quiero que te quedes con esta idea, es normal. Tú cuando haces una serie necesitas algo que genere muchas tramas sin pensar mucho, que los espectadores se lo crean y que la gente entienda de qué trata el oficio sin necesidad de hacer un PowerPoint de 30 minutos. Así de sencillo, todos sabemos más o menos en qué consiste el trabajo de un policía, y es que las tramas son infinitas. Un robo, un secuestro, una persecución, alguien ha entrado en una zona de bajas emisiones con etiqueta B, Dios mío, qué criminal, hay que detenerle. Pues es que las tramas son infinitas, es así. Y bueno, pues eso sería todo. Tengo curiosidad, si te dedicas a algún oficio que no he mencionado en este vídeo, ¿alguna vez lo has visto representado en una serie? O déjamelo por aquí abajo y me dices la serie que es, oye, que me genera curiosidad. Y al resto, pues poco más. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Pasad buen día.